No voy a hablar del caso apasionante de la sembradora Suri, sino de algo mucho más interesante todavía. Esta presentación la armamos junto con mi compañera Soledad Pochaud del INTA, que coordina un componente del estudio que voy a presentar. Es un trabajo que está en camino, que se hace en el marco de una cooperación internacional entre el INTA y el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el futuro de la transferencia y la extensión en el sector agroindustrial. Y vamos a presentar la idea de un panel de expertos internacionales, que es lo que voy a presentar más en detalle. Primero les voy a presentar el marco institucional de este proyecto de cooperación entre el BID y el INTA, después el dispositivo metodológico, cómo estamos trabajando, y me olvidé que tenía unos primeros resultados. Como le dije, es un trabajo en camino, todavía estamos como más o menos a la mitad, y bueno, pero ya salieron algunas ideas que pueden ser interesantes para compartir. Y algunas conclusiones para terminar. Como le dije, es un proyecto de cooperación técnica entre el BID y el INTA. La temática general es la siguiente: apoyo a la consolidación de capacidades organizacionales de investigación, extensión e innovación del INTA. Hay tres componentes. El primero es sobre una perspectiva de ciencia, tecnología e innovación. La segunda, que es la nuestra que voy a presentar hoy, que tiene que ver con actividades de extensión y transferencia del INTA, el futuro del sector agroindustrial. Y la tercera, sobre recursos humanos y financieros del INTA. Como le dije, acá se trata del componente 2. Tiene tres tipos de actividades. Uno, que era un estudio cualitativo para el relevamiento de nuevas demandas en extensión y transferencia, que tal vez Soledad podría dar algunos elementos. Una consulta internacional de 15 expertos a nivel mundial sobre tendencias mundiales y futuro de extensión. Precisamente es mi contribución en este proyecto, como lo dije, que mucho más amplio. Y que va a terminar con esto lo voy a presentar, un seminario internacional sobre extensión y transferencia que va a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires a finales de este año. Bueno, como le dije, se trata del caso de Argentina, y la idea fue, la excelente idea, lo puedo decir tranquilamente porque no es mía, era de pedir a expertos de este sector a nivel internacional, al momento de pensar el futuro de la actividad de extensión en Argentina, cómo es en otros países, cómo fue evolucionando y cómo veían el futuro de este tipo de actividad. Tenemos expertos de Colombia, de Uruguay, de Chile, de Brasil, también de instituciones a nivel regional como el ICA, como Fontagro, del CIAT, de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Irlanda, de Australia, de Nueva Zelanda, de Holanda y del país que ganó el último mundial, perdón, me lo tenía que permitir. ¿Cómo es, Eduardo? ¿De verdad? Bueno, a través de un compañero del INTA. Bueno, la idea inicial era esto, una consulta internacional a través de expertos internacionales, pero en forma paralela lo abrimos haciendo las mismas preguntas a referentes argentinos. O sea, no solo consultar a ellos, pero también a gente del país, del INTA y otras instituciones. Primero a referentes de INTA, propuestos por la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del INTA. Van a ver, son 5 temas, 2 por tema, entonces son 10 expertos nacionales. También externos a INTA, 2 referentes del CONICET que están acá, investigadores en ciencias sociales, Fernando Landini y Santiago Conti, con el objetivo, se lo dije, es confrontar un poco la visión que tenían expertos internacionales con la visión que tienen expertos nacionales sobre el futuro de servicios de extensión. Son 5 temas. Cada tema tiene 2 preguntas. El funcionamiento básicamente es, tenemos un foro virtual y le tiramos, es un tema por mes, o sea, una pregunta cada 15 días a la cual los expertos están invitados a responder. El primer tema es la cuestión de la extensión pública frente a la diversidad del sector agropecuario.
considerar esto, la diversidad del mundo productivo, de los productores, cómo la extensión enfrenta esta diversidad. El tema 2, los productores, la extensión y las fuentes de conocimiento, la apertura de los tipos de conocimiento que se pueden movilizar en trabajo de extensión. Tercero, actores y prácticas de la extensión pública, ahí entrando más en la actividad concreta de los extensionistas. Tema 4, la extensión pública frente a la emergencia de nuevos actores, un tema que lo vamos a ver bastante transversal. Actores privados, una diversificación de la gente, de los actores que hacen trabajo de extensión con los productores. Y el último, la cuestión de los recursos humanos y la estructura organizativa de la extensión pública. Como dije, es un tema por mes. Empezamos en junio con la cuestión de diversidad del sector agrícola. En julio trabajamos la cuestión de fuentes de conocimiento. En agosto, actores y prácticas de extensión pública. Ahora estamos en el tema 4, de la cuestión de emergencia de nuevos actores, la actividad de extensión. Después nos falta el último, la cuestión de recursos humanos y organizacional. Y del 26 al 28 de noviembre en Buenos Aires, el BID, bueno, en el marco de este proyecto vamos a organizar un seminario internacional invitando a estos expertos, más otros referentes a nivel latinoamericano, para debatir las conclusiones de este foro virtual, de las respuestas de estas preguntas y generar un intercambio entre los expertos y profesionales del INTA y otra vez autoridades del INTA y referentes a nivel latinoamericano. Bueno, como le dije, la idea era, todavía es un trabajo en camino, no todo, más o menos pasamos la mitad de camino, pero no todos los expertos respondieron a todas las preguntas, pero la idea es compartir algunos primeros elementos porque ya salieron unas cositas interesantes. Bueno, voy a presentar los primeros temas que ahí donde había más respuestas, donde hay más contenido. El tema 1, otra vez, es la cuestión de la diversidad del sector agropecuario, con dos preguntas que les hicimos a los expertos. La primera tiene que ver con diversidad en perfiles socioeconómicos de productores. O sea, del pequeño productor al productor grande, al sector agroindustrial, cómo la extensión podía enfrentar esta diversidad, cómo organizarla. Y segundo aspecto de esa diversidad es la cuestión de diversidad en modelos tecnológicos, de la agricultura convencional a la agricultura orgánica, agroecológica, esa diversidad de prácticas técnicas, cómo podía atender la extensión pública. Elementos de las respuestas. Frente a la diversidad del sector agropecuario. Lo que fue interesante es que en las respuestas directamente los expertos empezaron a responder al tema 4, que era el tema de la diversidad de actores de extensión. O sea, vinculando directamente la diversidad de productores a diversidad de actores de extensión, como si a tal tipo de productor le correspondía tal tipo de extensionista, o a tal tipo de producción, tal tipo de actor de prestadores de servicios de la extensión. Y en cuanto a la respuesta, cómo la extensión pública podía atender a esa diversidad, había dos grandes, no diría respuestas, pero dos grandes lecturas de los futuros posibles. Uno era, bueno, el mundo es diverso, y entonces frente a esa diversidad tenemos que hacer más, o tenemos que hacerlo de otra manera, para atender a todos. Para atender a más tipos de públicos diversos, para atender a regiones que no están atendidas, para atender algunas temáticas prioritarias por las políticas públicas o por los mismos productores, cuestión de agricultura familiar, de salud de trabajadores, de medio ambiente, unas temáticas donde, y se usaba bastante esa expresión de market failure, que nadie se hace cargo de esto, entonces hay que trabajarlo. Y la función de la extensión pública sería de trabajar estos actores, este tipo de productores, este tipo de temáticas donde nadie lo está haciendo por ahora. Y también surgió esa respuesta también de atender a nuevos actores, o sea, esa diversidad, está bien, el mundo de los productores es muy diverso, pero también hay otros actores, más allá de los productores, que habría que atender, abrir un poco el espectro de los actores. Y también un punto muy importante que surgió de parte de todos era que, más allá de responder a la diversidad de las demandas,
ayudar en caracterizar esa misma diversidad. O sea que la función de la extensión pública no solo es responder a la diversidad, pero ayudar agua arriba a caracterizar esa diversidad, que son los que están en el terreno y que tienen la capacidad de decir, de reflejar esa diversidad y caracterizarla, sus demandas, para transmitir esto a los servicios de extensión, de investigación o las políticas públicas. Esa es la primera lectura. La segunda lectura es muy distinta. Es de decir, igual, el mundo es diverso, hay de todo. Quizás el rol del sector público no es más de hacer extensión de terreno, de atender al productor, es de ser un intermediario, un broker que organiza un mercado de la extensión. O sea, el servicio de extensión pública sería más de organizar un panel de expertos que atienden el terreno a esa diversidad de productores, asegurándose que no queden demandas desatendidas. Es un facilitador, no un facilitador trabajando con el productor. Obviamente puede seguir existiendo ese componente, pero organizar esa diversidad, administrar la diversidad de actores, tanto en la producción y en la extensión. Se presentó el caso de una provincia, de un Länder de Alemania, bastante interesante, donde en esta provincia era el Estado local de la provincia organizó un relevamiento de demandas y después abrió una convocatoria a actores privados de extensión diciendo, queremos gente que trabaje ese tipo de temática, y se postularon actores privados de extensión para responder a ese tipo de temáticas. Fueron elegidos y los productores después tenían derecho a inscribirse a tal tipo de servicio, a tal tipo de temática. Y ahí el rol del Estado era administrar esto y elegir los buenos prestadores de servicio que podían responder a las demandas identificadas con los productores. O sea, realmente una lectura muy distinta de la primera. Y también la función de esto, del sector público, era coordinar y alinear los mensajes de prestadores de servicio. Si tenemos una gran diversidad de prestadores de servicio, también puede significar una diversidad de mensajes. Hasta contradicciones pueden salir de esto. Y entonces la función del Estado era verificar que vayan más o menos en la misma dirección, que no haya contradicciones en el contenido de los mensajes, más allá de la diversidad de actores. Con una limitación que podían identificar en este tipo de sistema, es que cuando el extensionista público no es que él ejecuta directamente lo que se decidió a nivel político, a nivel público, qué tipo de temática hay que trabajar, se pierde este vínculo o es más difícil de asegurar la continuidad entre lo que quiere la política y lo que se hace en el terreno al contacto de los productores. Bueno. Tema 2. El tema 2 era la cuestión de la diversidad de fuentes de conocimiento. Con dos preguntas. La primera era, ¿dónde se abastecen los extensionistas públicos en conocimiento? Considerando que se abrió este modelo de articulación exclusiva entre investigación pública y extensión pública, que las fuentes de conocimiento son mucho más diversas. Y la cuestión, lo planteó bastante Eduardo, la cuestión de la articulación o las fronteras entre investigación y extensión. Les cuestionamos sobre esa temática, cómo veían esto, cómo se podían mover estas fronteras. Elemento de respuesta. Lo que queda como una evidencia es que todos cuestionan el modelo lineal. O sea, no es una novedad decir esto, ya es admitido de manera común, por lo menos en los círculos que consultamos. No digo que todo el mundo piensa lo mismo, pero no es original. Pero valía la pena destacarlo que no es original. No lo digo contra... salió de nuevo la cuestión de los servicios públicos de extensión tendrían una función de regulador, de traductor. O sea, el productor está enfrentando una gran diversidad de fuentes de conocimientos entre lo que puede consultar en internet, lo que le puede decir el vecino, lo que le puede decir el vendedor de insumos, lo que puede decir el consultor privado, lo que puede decir el extensionista del INTA, de la facultad, lo que sea. El rol de los servicios públicos de extensión, tal como imaginado por algunos expertos, era esto. Tendría que
ayudar el productor a arbitrar, a separar lo que es la verdad y lo que es falso, ayudarlo a priorizar unas fuentes de conocimiento o unas informaciones en esa nube inmensa de conocimientos a los cuales tiene acceso el productor hoy en día. Pensando esto, y varios lo señalaron como algo muy importante para el futuro, señalaron dos cosas: que para hacer esto, el extensionista público tendría que tener algunas nuevas competencias para hacer esto. Él mismo debería ser capaz de ubicar esa diversidad de conocimientos, de informaciones, que es una gran dificultad, la tenemos todos, extensionistas o no, y también al contacto del productor. Es otro trabajo que, o por lo menos abrir una nueva actividad que de ayudar al productor a hacer esto. Y que entonces las instituciones públicas de extensión tendrían, a partir de ahora, de pensar a formar extensionistas con esa capacidad y con una estrategia institucional. Lo que se destacó es que muy pocas instituciones tienen estrategias para formar a los extensionistas a esa problemática. Problemática, pero de entendimiento común. Todos hablamos de sociedad de conocimiento, diversidad de conocimiento, pero con poca preocupación al momento de formar a los extensionistas para que sean capaces de enfrentar esto y ayudar a los productores a enfrentarlo. Una temática que estaba muy presente en todas las respuestas de esa diversidad de conocimiento es la cuestión de tecnología de información y comunicación, del Big Data, del mundo digital. Todos los plantean, pero sin mucha precisión. O sea, es una temática, ahí existe, pero nadie estuvo, por lo menos en la respuesta que tuvimos hasta ahora, aportando mucha precisión o cómo se debería considerar esta problemática. Se dice que sí, se debe considerar, es fundamental, pero todavía sin mucha idea de cómo hacerlo concretamente. Otros elementos de respuesta a esa temática 2, la cuestión que era la segunda pregunta, de la frontera entre investigación y extensión. De la respuesta surgió esto, que eso es un movimiento viejo como el mundo, siempre existió, siempre de los dos lados hubo tentativas de acercarse, desde el investigador que hace investigación-acción participativa, investigación-extensión, y del extensionista que hace investigación a su manera, que se forma, una vez que trabaja que puede hacer doctorado, una vez que ya es extensionista. O sea, el movimiento es muy antiguo y sigue siendo importante. Se destacó no solo por parte de la experta de Estados Unidos, sino de otros expertos, el modelo que existe en Estados Unidos, de la Land-Grant University, que desde el principio intentó crear un vínculo orgánico, agrupando en los campus de las universidades norteamericanas una vinculación profunda entre investigación y extensión, que no están separadas. Y a nivel internacional volvemos a esa vieja tensión entre o institutos separados donde se hace investigación o universidades que tratan de integrar las dos cosas. El INTA es un caso bastante original porque es un centro de una institución de investigación que tiene extensión, pero es una figura que es poco común, existe en pocos países, existe en Irlanda, por eso elegimos un experto de allá, pero cada país tiene su modelo. Esa temática, esa problemática es la misma, existe por todos lados y cada país tiene su propio modelo, hay una gran diversidad de modelos. Hubo debate en las respuestas, porque cuando un experto responde primero, en general los que responden después leen las primeras respuestas y hay discusiones entre respuestas, es bastante interesante. Debate sobre qué tipo de perfil profesional hay que generar para mejorar esa articulación entre investigación y extensión. Si bajamos a nivel de la formación profesional, ¿qué hay que hacer? Más allá de la política institucional. Algunos plantearon de la necesidad de imaginar una categoría intermedia, otra vez sin mucha precisión, pero formar una categoría de profesionales que serían de investigación-extensión, capaz que es una nueva forma de nombrar investigación-acción, puede ser. Se planteó la idea de que las instituciones deberían tener incentivos
para favorecer la emergencia de híbridos, pero ¿cómo hacerlo después? Eso es la pregunta, pero sería a cargo de las instituciones de asumir ese rol de favorecer la emergencia de estos híbridos y también, más allá de la formación de profesionales, hacer emerger los temas juntos, entre investigación y extensión, cosa que también ya se hizo en muchas instituciones. Creo que la última manifestación de esto en el INTA fue los PRET, de hacer emerger a partir del terreno las preguntas de investigación, a partir de las cuales pueden articularse investigación y extensión, pero obviamente no es fácil, pero bueno, hubo varios comentarios sobre esto. Surgió una respuesta original, la puse acá porque me gustó, era decir que cuando pensamos articulación, investigación y extensión, capaz pueden ayudar las ciencias sociales en el medio esto. O sea, si pensamos articulación entre extensión y ciencias duras, si lo pensamos de manera binaria, a veces puede ser difícil, pero si lo pensamos de manera triangular con las ciencias sociales, puede ayudar. Bueno, ahí para discutir, y otra respuesta interesante es que cuando en esta pregunta estábamos cuestionando la frontera entre investigación y extensión, con la figura del investigador extensionista, los híbridos, una respuesta planteó la cuestión de una frontera más que se cuestiona poco, que es la del entre extensión y producción, o sea, el productor extensionista o el extensionista productor. Salimos de la cuestión de investigación y extensión, pero me gustó esa idea. Bueno, unas conclusiones. La primera, obviamente, que es, falta mucho, es un trabajo en camino, eso es una pequeña síntesis de las primeras respuestas a las primeras preguntas, o sea, es un porcentaje, acá tienen quizá un 20% del contenido total que vamos a tener al final. Obviamente hay puntos de vista muy diversos, y el que se espera, obviamente, y que se confirma es entre la cultura latinoamericana y anglosajón. Bueno, obviamente aparece. Pero también entre anglosajones hay bastante diversidad, donde no había tanta diversidad entre los latinoamericanos que consultamos. Era más homogéneo de este lado, y entre anglosajones había bastante debate. O sea, la categoría no es cerrada, es muy diversa también. En la respuesta lo que se vio también es que los debates se canalizaban mucho alrededor de la cuestión, la oposición entre agricultura familiar y agronegocio, para decirlo de forma rápida, que muy rápidamente, había una pregunta sobre diversidad de perfil de productores, pero muy rápidamente llegaba a esa cuestión. O sea que había una reinterpretación de las preguntas que llegaban rápidamente a estas temáticas. Me pareció interesante y bueno, como hay mucho para debatir de esto también, pero para tener una reflexión, una cierta reflexividad sobre la visión que pueden tener los servicios de extensión en América Latina sobre o el posicionamiento sobre esta dualidad. Y un punto importante es que por ahora no vimos tanta diferencia entre las posiciones de los expertos afuera de América Latina con las posiciones de expertos argentinos y latinoamericanos. No hay mucho contraste. El mayor contraste, y no es menor, es que la primera lectura que les presenté del servicio público, que no hace más extensión, pero es regulador nada más, esa visión no apareció en la respuesta de los expertos latinoamericanos. Esa no salió, fue realmente una visión más de expertos de Europa, de Australia, de Nueva Zelanda, donde hubo claramente una privatización fuerte de los sistemas de extensión, y esa hipótesis, ese futuro posible, no apareció en las respuestas de los expertos latinoamericanos. Y bueno, termino con esto. Gracias.